Hola, ¿cómo están, queridas? Feliz de este tercer episodio de Mujer Apreciativa aquí en Impulsa Emprende TV. Muy contenta, estoy un poco acalorada por acá en Lima. Recuerda que estoy transmitiendo desde Lima. Está con un calorcito un poquito grande. Se escuchan los pajaritos. Recuerden que a esta hora viene a visitarme una bandada de loros. Así que es parte de este ruido ambiente, de este programa maravilloso que me tiene muy contenta, en el que puedo contar qué significa esto de tener una visión apreciativa, de ser una mujer apreciativa, y qué significa conectarme con mi esencia positiva y con mis fortalezas. La semana pasada tuvimos una bella invitada, fue Verónica Fuenzalida, con quien conversamos sobre la fortaleza de la curiosidad. Y estuvimos ahí indagando cómo hacer para despertar a nuestra niña interior, esas preguntas eternas de estar curioseando y buscando muchas experiencias, porque la semana pasada comenzamos con la virtud de la sabiduría. Recordemos que estamos haciendo un viaje, van a ser 24 episodios dedicados a las fortalezas del carácter. Cada día va a haber una invitada especial, que cuando yo pensé en la fortaleza, dije, ella tiene que estar acá porque es la mujer indicada. Estamos viendo las virtudes de la sabiduría que juntan todas las fortalezas cognitivas que nos ayudan a usar, a aplicar todo lo que es el conocimiento. Y ahí está la fortaleza de la curiosidad, que ya la vimos la semana pasada. Si lo quieres ver, tienes que buscar el episodio anterior que está en Impulsa Emprende TV, en YouTube también. Hoy día vamos a ver una fortaleza, que la voy a decir al final, ¿ya? Para tener ahí el misterio hasta el final. Tenemos también el amor por el aprendizaje, que lo vamos a ver la semana siguiente, la creatividad y la perspectiva. Y la que completa estas 5 fortalezas de esta gran virtud es el pensamiento crítico, el juicio o apertura mental. Esa es la fortaleza que hoy día vamos a trabajar con una invitada que yo admiro, aprecio mucho, que la conozco hace un tiempo. Y cuando pensé en esta fortaleza, fue una de las que más rápido se me vino a la mente. Rosita Celedón es la invitada que vamos a tener hoy día. Se va a sumar en unos segunditos más para poder conversar sobre este pensamiento crítico, que justamente cuando yo pensaba en el pensamiento crítico, muchas veces las personas, cuando hablamos del pensamiento crítico, lo asocian con algo negativo por el tema de la crítica. El crítico, crítica, cree que es algo no tiene tan buena fama, por así decir, pero es una de las fortalezas más valoradas en el mundo, una de las 5 fortalezas más valoradas en el mundo, y me encanta porque te abre la mente, por eso también se conoce como apertura mental. Juicio, usas tu raciocinio para aplicar todo el conocimiento que sabes, para buscar las preguntas, para buscar las respuestas, buscar caminos. Y es maravillosa porque conjuga de alguna manera 2 aspectos importantes. El primero, que tiene que ver con tomar decisiones racionales, tratando de mirar lo que estamos haciendo desde todos los puntos de vista, y también tener esta capacidad de analizar críticamente con evidencias, buscando, indagando el contexto, buscando la mirada desde donde estás tú, analizando el contexto, a la persona, la situación o lo que estés viviendo. Bueno, no quiero adentrarme más. Ahora quiero invitar a Rosita para que podamos conversar juntas sobre esto del pensamiento crítico. Y quizás tú podrás decir, pero ¿cómo vamos a aplicar el pensamiento crítico en esta visión apreciativa? Recuerda que la visión apreciativa es poner foco deliberado en lo mejor, en lo más preciado, en lo más significativo de lo que estés viviendo. Y absolutamente el pensamiento crítico te ayuda también a eso, porque te invita a ampliar esta mirada, a moverte en distintas perspectivas para acrecentar lo que estás viviendo, para enriquecer y nutrir. Ese sería como para mí un bonito significado, nutrir lo que estás aprendiendo, lo que estás experimentando, lo que estás viviendo. Bueno, sin más, quiero presentar a Rosa Celedón,
una mujer que admiro, como les decía. Ella, voy a dejar que se presente ella, después vamos a hablar de los títulos, pero a mí me encanta primero que las personas que me acompañan se presenten con sus palabras, con su esencia. Ahí vamos a conectar con la esencia positiva de Rosita Celedón. Ahí estás, mi querida Rosita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Karen, muchas gracias por la invitación. Aquí bella, bella. Feliz de tenerte acá en este espacio apreciativo. Acá tenemos la escenografía con los puntitos de colores. Me encanta. Y estamos quiero combinadas. Sí, estamos combinadas. Y quiero que te presentes, Rosita. ¿Quién es Rosa Celedón? ¿Cómo te presentarías al mundo, quizás a personas que no te conocen o que sí te conocen? Bueno, yo soy Rosa Celedón, una mujer que ha vivido intensamente su vida, que ha tenido la oportunidad de tener muchísimas experiencias, porque he sido una buscadora toda la vida y me parece que estoy en una etapa de entregar aquello que he ido encontrando en esta búsqueda. Soy en este camino, primero me hice matemática, luego me hice psicóloga y de ahí no he parado. Soy psicóloga, coach ontológico, soy máster en educación y aprendizaje experiencial. Me encanta trabajar con grupos, con comunidades, es algo que disfruto muchísimo. He tenido muchas experiencias en países latinoamericanos también, experiencias de vida con comunidades en procesos importantes de Latinoamérica que me han proveído muchísima experiencia también. Y eso, creo que también soy una mujer muy inclusiva. Te escuchaba yo en la presentación de la fortaleza del pensamiento crítico. Creo que una de mis características también yo debería presentarme como una mujer inclusiva, diversa, porque ahí parece que radica algún misterio interesante que nos permite estar siempre vivos, dinámicos. Me encanta cómo te presentas, porque muchas veces las personas cuando se presentan dicen los títulos, lo que han hecho, pero tú hablas de tu experiencia y de lo que has vivido y eso me encanta, porque eso en el fondo es la historia que te hace ser la mujer valiosa que eres y a quien admiro profundamente. Quiero saber primero qué te pasó cuando te dije, Rosita, quiero invitarte a trabajar la fortaleza del pensamiento crítico. ¿Lo asociaste contigo inmediatamente o te llamó la atención y dijiste, oh, sí, claro, el pensamiento crítico va conmigo? Me hiciste reflexionar, porque a mí cada vez que me hacen una invitación, esa es otra característica mía, que voy y reflexiono y me pregunto, ¿por qué me habrán invitado? Bueno, yo no habría dicho que esa fortaleza me caracteriza. Sin embargo, tú me hiciste pensar, yo acepté porque me encanta lo que tú haces, entonces estar aquí es muy cómodo también y rico compartir contigo. Pero me fui a reflexionar, entonces me empecé a poner nerviosa porque te empecé a escuchar en las presentaciones y yo decía, ¿por qué me presentas así? Entonces me empecé a poner nerviosa porque empecé a sentir muchas flores. Y bueno, y ahí fui pensando y ha sido, aunque tú no creas, ha sido una semana interesante para mí en esta reflexión, donde me he permitido mirarme desde ese lugar. Yo habría dicho que era otra mi fortaleza, pero me encanta desde tu invitación estar habitándola. He estado reflexionando conscientemente sobre eso y cómo tal vez ese ha sido el móvil de cómo me he movido en la vida, ¿no? Y cómo... ¿Te acuerdas que el otro día estábamos hablando de cómo me ven las otras personas? Sí. ¿Qué es lo que yo reflejo en las otras personas? Y justamente eso es lo que tú estás reflejando, porque a mí personalmente, como te digo, cuando pensé en esta fortaleza dije, la Rosa, porque siempre estás buscando distintas miradas frente a un concepto, frente a alguna experiencia, siempre estás preguntando, estás indagando, ¿y por qué piensas esto? Escuchas harto, entonces, qué bonito eso también, como también tú vas descubriendo lo que reflejas a los demás. Entonces eso es bien llamativo y ahí también hay un regalo que te ofrezco porque
para mí tú eres el reflejo del pensamiento crítico y lo vamos a ir trabajando, desarmando, trabajando, co-creando para ver cómo podemos ser estas mujeres y también hombres que a veces también nos ven acá, que tengamos un pensamiento crítico desarrollado, porque pensemos también que el pensamiento crítico es una de las conocidas habilidades del siglo XXI, porque queremos que las personas de este siglo, de esta época, tengamos esta capacidad de cuestionar y no de tragarnos todo lo que nos dicen y esto es la verdad y nada más que la verdad. Y entonces desde ahí contarte yo bien cortito cómo lo veo en mí cuando yo era más joven, más chica. Para mí, una niña pequeña. No, cuando era chica yo era bien tosuda y yo tenía la capacidad de luchar con lo que pensaba, pero me costaba salir de mi pensamiento. Por lo tanto, mi pensamiento crítico no estaba tan trabajado. Siento que con los años he logrado trabajarlo. Siento que siempre voy a seguir potenciándolo, porque antes tenía justamente lo que la fortaleza del pensamiento crítico. Cuando es una fortaleza bien trabajada en armonía está el centro. Cuando está poco trabajada, somos personas irreflexivas, que nos da lo mismo. Y cuando está muy en el extremo, es una estrechez mental. Y yo siento que yo tenía eso, que era como demasiado, y como era esto, y luchaba por eso, y no lograba salir de ahí. Y siento que ahora he logrado ser más flexible. Entonces, cuéntame tú, Rosita, ¿cómo vives o entiendes el pensamiento crítico en las personas, en ti y con las personas que has trabajado y con las organizaciones que has trabajado? Sí, yo en algún momento de mi vida aprendí a ser inclusiva. Me parece que el pensamiento crítico se sostiene sobre la inclusividad, con el ser inclusivo. Se sostienen tres cosas para mí, que es lo que yo he aprendido, que se sostiene en la inclusividad, en la responsabilidad y en la participatividad. O sea, la responsabilidad de hacerme responsable por ir a descubrir, de hacerme responsable por ser inclusiva, porque aquello requiere una responsabilidad, y ser participativa, en el sentido de que si yo tengo amplitud de mente, yo tengo que ser capaz de conversar o de estar también en esos ambientes para conocer, porque creo que es importante acompañarlo de conocer, porque si no te vuelves comentarista de fenómenos. Entonces, es importante para mí en los procesos que yo llevo a cabo que las personas vayan teniendo o vayan ampliando su contexto, vayan ampliando su forma de ver las cosas, ¿sí? Y salgan de esos espacios reducidos que son los que nos producen dolor y sufrimiento. Yo creo que cuando la UNESCO declara que el pensamiento crítico es una cuestión que debe efectivamente desarrollarse para las futuras generaciones, está hablando de que como humanidad comencemos a abandonar aquellas certezas que hoy día nos producen sufrimiento, que lamentablemente son las certezas culturales en las que hemos crecido. Entonces, lo que yo hago en los procesos es abrir esos espacios, mostrarle a las personas otros mundos, construir un espacio en mis sesiones personales, por ejemplo, construir un espacio libre de pensamiento, libre de expresar lo que cada ser humano tiene adentro, porque eso es fundamental, o sea, poder construir un espacio de confianza, de empatía, pero de dar, no la empatía de ponerme en los zapatos del otro, sino que de tener la certeza que el otro sufre como yo ya sufrí. Entonces, así lo veo, lo vivo en los procesos uno a uno y en los procesos con grupos y comunidades. Ahí, sin duda, para mí, la inteligencia colectiva o la inteligencia cultural, como la plantea Freire, dado que tú eres profesora, lo pongo en ese contexto, es el camino. Por lo tanto, allí todas las metodologías que efectivamente permitan que emerja
de un grupo o de una comunidad lo que ellos necesitan o hacia lo que ellos quieren caminar, para mí es la fuente del desarrollo del pensamiento crítico comunitario, porque permite que los otros vivan sus propias experiencias en comunidad. Y eso les va mostrando resultados que pueden ir analizando. Y esa es la autogestión comunitaria, ¿sí? Entonces, en los procesos 1-1 es ir permitiendo que las personas tengan autonomía y tengan un espacio de confianza para que puedan expresar lo que realmente le está sufriendo. Es como una especie de ser una monjita confesionaria. Sí, me encanta lo que dices porque efectivamente ahí recordando a Freire, Paulo Freire, que es un pedagogo brasilero, él justamente él habla de la pedagogía crítica, pero habla del pensamiento crítico asociando el pensamiento y la acción. Y habla justamente que cuando logramos fusionar ambos elementos, nos abrimos a ser autónomos y a ser libres, que justamente tú estabas hablando de esta libertad y de hacerme responsable de lo que yo estoy diciendo, de lo que estoy pensando y de lo que estoy haciendo desde esa perspectiva. Y algo muy bonito también que estás abriendo, Rosita, que cuando yo logro abrir mi mente, flexibilizarme mentalmente para mirar cómo está mirando el otro, comprender el contexto y la historia del otro, es desde la confianza que yo puedo decirle al otro lo que estoy pensando libremente sin sentir que me va a enjuiciar. Porque muchas veces nos pasa que hay personas que no dicen lo que piensan, se quedan calladitos porque, mucha, ¿qué va a pensar? ¿No? ¿Cómo le voy a decir esto? O en Chile, que se habla mucho del chaqueteo, ¿verdad? Que de pronto tú estás diciendo algo y por detrás empiezan a decir otras cosas. Y el pensamiento crítico también está asociado, siento yo, con una de las fortalezas que es la valentía, porque tú estás dando tu opinión y también eres capaz de cambiar tu opinión. Porque hay personas que piensan algo y no van a salir de ahí porque si cambian de pensamiento o de posición, ¿qué van a pensar los demás? Que soy una persona, no sé, que me manipulan, y es todo lo contrario, es tener esta capacidad de abrirte para escuchar las palabras, la historia, los conceptos de los otros. No sé qué te parece ahí un poco lo que estabas diciendo con las comunidades especialmente. O sea, es tal cual como lo dices tú. Yo he tenido experiencia mucho en Colombia, en Ecuador también y algo en Perú. La verdad, voy a hacer una confesión. Me encantan las confesiones. Yo me he ido hacia afuera porque en mi país, lamentablemente, no he encontrado los espacios para alcanzar los niveles de reflexión en torno a estos temas, ¿cachai? Entonces, lo que tú estás diciendo, para mí es muy importante que lo digas así abiertamente, porque efectivamente nuestro país, lamentablemente, ha instalado una norma cultural de comportarse o de deber ser que no nos permite este desarrollo. Entonces, es más premiado que tú repitas lo que está repitiendo el gurú, o es más premiado que tú logres decir con tus propias palabras, pero lo mismo que dice el gurú, que integrar eso, reflexionarlo y ponerlo en relación con los otros, de acuerdo a, después que lo pasaste por tu experiencia, por tus vísceras y todo lo demás, porque tú puedes estar no en acuerdo con el gurú. Y por lo tanto, cuando ya estás de acuerdo y lo repites, eres aceptado. Claro. Y ahí en esa aceptación es donde nos da el pánico de no cambiar de opinión y seguimos repitiendo las mismas cosas de los otros y los mismos autores, los mismos... Porque a veces nos da estatus, nos deja en un lugar como de los privilegiados o de la élite o porque está de moda. Anda tú a saber. Entonces, eso que sucede en nuestro país, creo yo, no creo, estoy convencida, es un impedimento para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, por eso, creo yo también, se ha perpetuado un poco el dolor en las comunidades, en las organizaciones y también en las personas, ¿sí? Porque al final, ¿a qué trato de adaptarme? ¿A mí?
¿trato de adaptarme o trato de conocerme? Entonces empiezan esas dualidades y la salud mental se va deteriorando en las comunidades, igual que en las personas, y cambian los estados de ánimo. Entonces tú vas, por ejemplo, a desarrollar un proyecto a una comuna y todas las personas que van a participar en el proyecto, la gran mayoría llega con un interés a veces económico. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Mira todo cómo nos hemos ido acostumbrando a vivir de una manera que no nos permite mostrar y entregar lo mejor de nosotros mismos en ningún ámbito. Entonces ahí viene la responsabilidad grande que yo siento personalmente, es de respetar esa autonomía que tienen las personas y las comunidades o las organizaciones. Cuando tú vas a una organización, tú tienes más experiencia que yo creo en organizaciones, tú vas porque alguien quiere que suceda algo, pero tú no vas a descubrir qué quiere la organización o el departamento específico para que ese jefe trabaje con eso. Claro, claro. No, y ahí tú estás diciendo que es algo tan importante que yo decía al principio, antes de que te sumaras, que el pensamiento crítico, como tiene el apellido crítico, tiene un poquito de mala fama porque piensan que tú vas a criticar o vas a estar como aportillando. Algunas personas lo asocian con eso. Y a mí me encanta tener este pensamiento crítico y trabajarlo justamente siempre con los niños partiendo, que se vayan haciendo muchas preguntas, que miren desde de todas las posibilidades, que lo experimenten, y nosotros los adultos también teniendo la valentía de decir lo que pensamos, y como tú bien dices, muchas veces tomar algo que estoy escuchando, que puedo validarlo o puedo no validarlo, pero pasarlo por mi cuerpo, por mi experiencia, y desde ahí tiene todo el sentido experiencial, por así decir, para yo aplicar esta forma de cuestionarme. Y ahí me gusta pensar este pensamiento crítico, primero hacia mí misma, como un metapensamiento. Mirarme, ¿qué me estoy preguntando cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy asumiendo por hecho? Que muchas veces pasa, desde la mirada del coaching se habla desde el observador, pero desde lo simple es la mirada. ¿Cómo estoy mirando la realidad? Es súper distinta como lo está mirando mi amiga, mi compañera de trabajo, mi jefe, porque todos tenemos historias y realidades distintas que nos hacen vivir la vida de forma distinta. Entonces también el tipo de preguntas que hacemos, el tipo de analogías que creamos, de creencias que tenemos, de pensamientos que vamos generando, son distintos. Y tenemos que darnos esta capacidad de tener este pensamiento crítico escuchando las otras voces, para también comprender cómo los otros están mirando esta realidad que yo la estoy viendo de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ves ahí? Sí, yo creo que, bueno, una cosa es la técnica para desarrollar el pensamiento crítico. Yo en mi pensamiento interno creo que no es el pensamiento crítico, creo que no tiene mala fama por la palabra crítico. Yo pienso que tiene mala fama porque permite que las personas piensen y tengan mayores niveles de autonomía. Se transformen, claro. Se transformen. Pero una cosa es la técnica, cómo yo voy desarrollando el pensamiento crítico. Tú lo pusiste en términos de la educación y preguntando a los niños. Ya, bueno, pero eso requiere profesores y profesoras inclusivas. Pero también requiere un lugar donde el niño o la niña se desarrolle, donde se le permita que se exprese de acuerdo a estas nuevas visiones de mundo que tiene a través del desarrollo de su pensamiento crítico. Porque yo, no sé, podría ser un proceso súper profundo con una persona, por ejemplo, o en una comunidad, pero si en esa comunidad, ese grupo no tiene la posibilidad concreta de expresar aquello que reflexiona, Ahí nomás quedado. va a empezar a llegar el resentimiento, el fatalismo, la decepción. Y lo mismo sucede con los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, para ordenar, lo que quiero decir, una cosa es la técnica y otra cosa es tener efectivamente la apertura para permitir que las nuevas formas de pensar se conviertan en acciones diferentes. Así es, sí.
Me gusta esto de pensar que, bueno, esto es netamente es pensamiento, pero el pensamiento se concreta en acciones, en palabras, en energías, en acciones. Por En tanto, también relaciones. en relaciones implica un relacionarse con otros. Efectivamente, yo puedo desarrollar el pensamiento crítico individualmente, sí, claro que sí, pero desde la visión apreciativa está fuertemente ligado a las relaciones que establecemos con otros para co-construir con otros. Desde ahí, ya hay como desde la teoría está como el construccionismo social, pero en el fondo es construir con otros No, pero el es más simple. pensamiento que vamos generando en conjunto y que siempre, como dice el dicho, dos cabezas piensan más que una, y ahí se va generando esta sinergia, ¿verdad? Se va generando de alguna forma esta co-creación, esta validación que tú decías de esta inteligencia colectiva en que empiezo, el pensamiento crítico hay que ejercitarlo, ejercitarlo. ¿Y qué pasaría si? Y si yo lo miro desde acá y empezar como con este eterno cuestionamiento para ver cómo podemos ampliar y flexibilizar lo que estamos pensando. Porque, por ejemplo, las personas que nos ven, que nos escuchan después seguramente, porque esto queda ahí dando vuelta y la gente lo puede ver las veces que quiera, ¿qué podrían hacer prácticamente si dicen, ¿sabes qué? Me gustaría yo empezar a trabajar mi pensamiento crítico. ¿Qué hago? ¿Qué se hace? Sí, yo estaba preocupada un poco escuchándote porque es complicado no caer no hay que caer en la teoría, yo creo que son tiempos de experiencia, son tiempos de experiencia. Entonces, claro, ¿cómo hace una mamá con su familia o una mamá y un papá con su familia? Busque lugares distintos para ir, busque películas distintas para ir. Salir de la rutina, como salir de lo típico. Haga actividades, van a decir ya, pero estamos en pandemia, porque en un conversatorio salió eso. Pero haga las cosas distintas a como se supone que deberían ser en la casa. Y conversar con la familia, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasa si una familia, todos juntos, deciden no hacer el aseo ni las camas durante un mes? Mi hijo estaría feliz. Claro, pero me refiero a que todos estén no sometidos, todos hayan decidido tener esa experiencia. Esa es una forma de tener pensamiento, de desarrollar pensamiento crítico, porque estoy poniendo en juicio toda la norma en relación a cómo deben estar los hogares bien constituidos, limpios y ordenados. Claro. Que por lo demás también tiene que ver con una cuestión de rol de género y se nos empieza a enredar la cosa. Entonces, imagínate porque se abre un espacio incluso para reflexionar sin necesidad de tener conocimiento sobre los roles de género dentro de una casa. Entonces, la experiencia, experimentar, yo digo, hacer experimentos naturales con la vida. ¿Cómo yo voy a experienciar eso? Yo todavía recuerdo la primera vez que yo fui a un restaurante gay, o sea, no gay, un restaurante que era un espacio de hombres homosexuales. Yo recuerdo toda la cantidad de cosas que me pasaban por la mente. Y no quería ir porque no me quería encontrar con alguien conocido, pero no por mí, por el conocido que yo pudiera ver. Pero esa experiencia abrió un espacio para que yo reflexionara sobre la homosexualidad. Qué bonito, qué bonito. ¿Entiendes? O sea, te abres a nuevas realidades, podríamos decir, nuevas experiencias. Yo pienso que la forma más bonita de desarrollar el pensamiento crítico, así como tú lo has definido en términos de la fortaleza del pensamiento crítico, es teniendo experiencias. Y esas experiencias no tienen que ser grandes cosas, porque resulta que también la vida, así como está organizada, parece que nos dice que si vamos a tener experiencias, tienen que ser grandes cosas. No, pueden ser cositas simples. Por ejemplo, nosotros aquí en el edificio, en plena pandemia, se empezaron a enfermar los conserjes. Y se enfermaron los conserjes, quedaron unas señoras bien y la comunidad decidió que no vinieran a trabajar. Y se enfermó la administradora. Y entonces, ¿qué sucedió? Que esta comunidad quedó sola a cargo del edificio. Buenísimo. ¿Cómo se organizaron?
fue una tremenda oportunidad de reflexión y apareció el pensamiento crítico porque lo primero que apareció, Karen, fue, ¿y estos son los implementos de limpieza que tienen las personas que trabajan en este edificio? ¿Y este es el carro de basura que tiene que acarrear la señora María? Claro. Y cada vez que yo dejo una botella de vino o de lo que sea, me acuerdo un caballero que hizo hasta un video para decir cómo hacerlo, hay que lavar la botella, tiene que sacarle la tapa, tiene que sacarle la servilletita. Todo cambió. Ese vecino hizo un videíto y lo subió a los WhatsApp de cómo debían dejarse las botellas. Pero si no pasamos por esa experiencia que no tenía nada que ver con la pandemia, solo que la pandemia lo facilitó. ¿Cómo desarrolla el pensamiento crítico todo ese montón de personas en relación a las condiciones laborales de los trabajadores de este edificio? No, increíble, increíble. Si alguien hubiese puesto el tema así como yo te lo acabo de decir, habrían dicho, no hablemos de política, no, ¿qué? ¿Que estáis pensando en un sindicato? ¿No pueden hacer un sindicato? ¿Cuántos son? ¿Son 8, son 6, son 7? Y aparecen esos enemigos del aprendizaje que son así bien cotidianos, que no permiten hacer la reflexión. Claro, claro. Entonces, la única forma es tener experiencia y entrar a los espacios que evito. También es una manera. Sí, sí, me encanta lo que tú dices porque desde la simpleza de, por ejemplo, no sé, mi marido a veces hace esas cosas como medias que son, él juega mucho con el humor, entonces de repente iba sin, ponte tú con la camisa y sin pantalón y tomaba la mochila y decía, ya me voy al trabajo, chao niños. Los niños se reían de una forma, y pero ¿por qué se ríen? Entonces, que claro, que es una humorada, pero a ellos los hacía pensar, pero ¿cómo va a ir a trabajar así el papá? Entonces, claro, son cosas chiquititas que podemos ir haciendo, generando para... Por eso está asociado entre el pensar y también el actuar, porque la experiencia pasa por nuestros sentidos. Entonces, y una manera también es empezar a hacernos muchas preguntas sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que estamos pensando, cómo lo estamos pensando, qué estás pensando tú, y aprender a contrastar miradas, que eso también pocas veces se nos enseña, y a los niños también, porque ¿qué pasa si tenemos miradas distintas? Maravilloso, maravilloso, espectacular. Pero claro, es que ¿cómo voy a decir esto? Porque es distinto a lo que dice el otro, y peor aún si es distinto al que tiene el poder, que podría ser el profesor, el jefe, quien sea. ¿Cómo vas a decir algo que va en contra? En vez de mirarlo, estoy enriqueciendo, estoy nutriendo esto que estamos haciendo con una nueva mirada. Y ahí está el poder de la flexibilidad, y por eso se llama también esta fortaleza apertura mental, porque yo pienso algo, tú me dices algo me haces una pregunta que abre nuevas posibilidades y enriquece y nutre. Y eso es fantástico. Pero para eso, Karen, yo insisto que hay que tener claro, tenemos que tener claro que necesitamos tener inclusividad. Porque cuando tú opinas distinto, dado como hemos aprendido las cosas, siempre va a haber una resistencia. Anda un meme por ahí bien simpático que puso el Antonio Iturra sobre la Mafalda. Pues si practicaba algún deporte de alto riesgo, le preguntan a la Mafalda. Y la Mafalda dice, sí, a veces no hay una opinión. Sí, pues no sé, es heavy esa cuestión. Pero yo creo que el ser inclusivo, ¿cómo se puede ser? Aplicándolo, pues, o sea, dando opiniones distintas y abrirte, a ver, ¿y tú qué piensas? Por ejemplo, en mi casa el otro día, no sé si te lo dije a ti, parece, no sé, el otro día el Ramiro me dice, mamá, ¿ustedes se van a separar con el papá? O parece que lo dije la semana pasada, ya ni me acuerdo. Y dije, ¿por qué me dice eso? No, porque ustedes discuten. Y yo decía, hijo, discutir es maravilloso porque estamos contrastando miradas. ¿Y cuándo fue la última vez que discutimos? No, hace como un mes. Ay, yo dije, estamos discutiendo súper seguido, así como que, hijo, pero y claro, yo hablaba con él que es fabuloso tener miradas distintas y contrastarlas con respeto, obviamente, pero tener esa posibilidad de decir lo que piensas sin temor, sin sentir que voy a opacar a otra persona con lo que pienso, no sé, yo me acuerdo que donde trabajé hace mucho tiempo, en un lugar X, no voy a decir dónde, tenía un compañero que era súper, súper cuadrado.
súper ordenado, era muy inteligente, pero era muy rígido, esa sería la palabra, muy rígido. Y yo soy bien dispersa y buena como para hacer preguntas y yo cambio las cosas, no tengo ni un rollo con ir cambiando y por ejemplo, teníamos un proyecto juntos. Y alguien dice algo y yo le decía, oye, si esto lo hacemos de esta otra manera, él transpiraba, sufría, me decía, pero es que ya lo tenemos así, ¿por qué lo vamos a...? Pero es que mira lo que están diciendo. Entonces, está ahí esa lógica también, que hay personas que son más estructuradas y que les cuesta flexibilizar porque ya dijimos que esto era así. Pucha, y si otros están dando otras posibilidades. Yo creo que de lo que tú estás diciendo, incluido los niños, es muy importante porque no nos tenemos que olvidar que en este minuto estamos en un cambio, en un tránsito de era. Y no solamente de era, estamos en un tránsito al cambio climático. Como humanidad vamos a vivir muchos cambios. Escuchaba yo, no me acuerdo si ayer o hoy día en la mañana, bueno, alrededor de 6 cosechas quedan, o sea, estamos hablando de no muchos años en que vamos a comenzar efectivamente a vivir situaciones bien complejas. Y para eso necesitamos estar abiertos a escuchar a los otros porque vamos a necesitar buscar soluciones, resolver problemas en conjunto. Y para eso va a servir toda la experiencia que cada uno y cada una de nosotros tiene y puede poner al servicio de los otros. Entonces, yo pienso que el pensamiento crítico en este momento también, Karen, tú que trabajas esto, adquiere mayor relevancia en el sentido de que es desarrollar mi pensamiento crítico para servir. ¿Cómo yo ocupo el pensamiento crítico para servir a otro? Una forma es lo que hacemos en nuestras consultas, en nuestros procesos de coaching, en los trabajos en organizaciones y en comunidades, pero va a llegar el momento en que tú te vas a tener que juntar con moros y cristianos a buscar soluciones para moros y cristianos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Claro, tenemos que estar ahí trabajando y por eso esta fortaleza, algo importante, que quizás puede que las personas digan, pero yo esta fortaleza no la tengo. Todos la tenemos, todos tenemos esta forma de relacionarnos con el conocimiento. El tema es que tenemos que empezar a cultivarla, a practicarla, y ahí quizás es importante, como tú decías, a través de experiencias distintas, de, no sé, trata de, cuando alguien te dé una mirada distinta, incorpórala. ¿Cómo sería? No te cierres inmediatamente, sino que incorpórala y trata de ir generando estos o creaciones o algo así como para ir jugando con esto. Te voy a contar algo. Yo, por ejemplo, cuando a mí me muestran otra mirada muy disruptiva, yo suelo decir no. Yo suelo primero tener una negación. Y yo me doy cuenta que esa negación la hago ahora ya vieja, me doy cuenta que la hago para ganar tiempo. Digo no, pero me retiro a reflexionar. Y después aparezco, y como nunca he tenido problema en cambiar mi forma de pensar, entonces aparezco con la otra visión. Entonces es permitirnos pensar distinto, que no tengo yo por qué anunciar que voy a pensar distinto. No, porque esa cosa de la otra era que si yo quería ser distinta me iba al Tíbet. No. Claro. o si quiero pensar distinto, tengo que aparecer hasta de estructura distinta. No es necesario. Y puedes comenzar a pensar distinto y seguir haciendo exactamente lo que haces, porque ya va a tener otra cualidad detrás. Entonces, permitirnos eso no es complejo, es una característica además de los seres vivos, pero de nosotros en particular, porque tenemos la capacidad de reflexión a través del lenguaje. Y reflexionar con nosotros mismos es una forma de lenguaje. Y en esa forma de lenguaje, junto con esta que estamos teniendo nosotros, nos aparecen nuevas ideas, nuevas formas de pensar. Y eso nadie lo ve. Sí.
yo no estoy viendo aquí, dice, la Karen está pensando esto. No. Podríamos tener esas cintitas abajo de claro, los pensamientos, ¿te imaginas? claro. Entonces, darnos cuenta que las normas, lamentablemente lo tengo que poner así, pero las normas, la educación, las religiones a veces cuando se viven muy apasionadamente, nos niegan esa posibilidad de ampliar nuestra visión, de ampliar nuestra visión. Entonces, por ejemplo, es muy bonito, yo acabo de conocer una agrupación de mujeres en Quilicura que se llama Mujeres Sin Cartera. ¿Mujeres qué? ¿Sin cartera? Sin cartera. La cartera es un símbolo para representar las mujeres que han muerto y que la cartera quedó ahí. Pero lo bonito, lo que quiero contar es otra cosa. Ellas son mujeres religiosas. ¿Sí? Y se han declarado feministas. Pero ellas han reflexionado sobre eso y se han instalado como un colectivo feminista porque han encontrado en su forma de ver las cosas cómo acompañar a las mujeres a ser más libres. Entonces, un día, por ejemplo, yo les pregunté sobre el aborto, porque yo quería saber. Y ellas, por ejemplo, están en contra del aborto, pero están a favor de que las mujeres no están obligadas a quedarse con los hijos que no desean. Entonces, acompañan a las mujeres a hacer el proceso con el menos sufrimiento posible para que entreguen a sus hijos cuando nazcan. Una manera distinta también, claro, de enfrentar. Pero lo que quiero mostrar con esto es que fueron ellas, capaces, por decisión propia, las que abrieron, no les dio vergüenza de reflexionar en torno al feminismo, de comprender qué es lo que significa avanzar hacia eliminar las inequidades de todo tipo, no solamente de género. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué pasaría si todos y todas nos abriéramos a estas nuevas posibilidades? ¿Cuántas veces también nos pasa que cuando conocemos a una persona o a una organización o a un grupo X, nos quedamos tanto con la fachada y no vamos más allá a preguntar, a indagar, a establecer una conversación para profundizar, que también desde ahí podemos ir conociendo y abriendo esta forma de conocer nuevas realidades, porque muchas veces pasamos y miramos y nos hacemos una idea de algo que puede ser errada o no, depende, pero nos hacemos una idea y nos damos la posibilidad de conocer al otro, o de conocer la nueva experiencia, o de conocer la nueva pensamiento, la nueva pregunta, lo que tú quieras en esa línea. Entonces, el pensamiento crítico, si lo queremos empezar a trabajar, también está desde esa lógica de abrirle a nuevas posibilidades, desde las experiencias, desde las conversaciones, que hay una forma práctica de empezar a trabajar el pensamiento crítico. Se me ocurre esto de juntarme con un improbable, con alguien que no tenga nada que ver conmigo y establecer una conversación y salen cosas impresionantes. Yo me acuerdo que hace un tiempo hacían unos cafés virtuales y que hacían reuniones con improbables, con gente que no conocías y te juntaban en una sala para conversar. Y sabes que salieron cosas tan entretenidas, salieron incluso emprendimientos de esos encuentros, porque ese ejercicio no lo hacemos jamás, porque tú siempre vas con la gente que conoces, como en tu espacio de seguridad, de confort, que es cierto, pero cuando tú te atreves a dialogar y a establecer una relación con alguien que es nada que ver contigo, es una posibilidad, pero inminente, de que tu mente se abra. Eso es que no hay otra posibilidad. No sé si a ti te ha pasado de juntarte con un improbable. Sí, yo tengo muchas experiencias con improbables, porque es así una forma de conocer. Se me vienen varias a la cabeza, pero me acuerdo de una que no sea tan disruptiva, porque yo he tenido experiencias con improbables bien disruptivos, que podría decir, tontería que anda haciendo esta niña. Pero me acuerdo de cuando hice mi viaje a Egipto, era mi sueño, me fui 23 días a viajar sola por Egipto. Qué rico.
Entonces yo una cosa que quería conocer era irme en tren desde el Cairo a Asuán para poder ver los pueblos a través de todas las estaciones del metro y poder dimensionar el impacto que había tenido la construcción de las represas en Asuán, porque ahí erradicaron pueblos indígenas, qué sé yo. Bueno, entonces hice todo este viaje, pasé ahí por la zona militarizada, la gente rezaba, no me di cuenta de muchas cosas, más bien me puse media nerviosa en el viaje. Entonces llegué a Asuán, me bajé en la multitud de personas, me dio el estrés absoluto, hasta me cambié de hotel, pagué más y me fue a una zona bien iluminada. Pero ahí, cuando ya estaba segura, empecé, bueno, ¿y yo cómo voy a lograr mi objetivo? Porque esa es otra cosa, tal vez, que yo tengo, que soy obsesiva. Modifico las cosas, pero mi objetivo era conocer qué había pasado con los novios, entender eso. Y entonces fui al tour que tenía, y el guía que tenía, que era un guía en español, era novio. Entonces yo le cuento esto. Y me dice, así medio coqueto, me toca el hombro en el avión y me dice, yo te voy a invitar a mi pueblo. Wow. Entonces al día siguiente me mandó un taxi. Bueno, yo con las pepas bien abiertas, ¿no? Llegué a su casa, su mujer en la cocina, no salió, estaba en un pueblo nubio, empecé a entender, me empezó a contar la historia, pero en la tarde me invita a ir a cruzar el río, ir a conocer a su amigo, que se llamaba Yahya, pero eso era ver el atardecer y volver en la noche. Y yo tenía que subirme a un bote, cruzar un río, caminar, con 2 hombres sola, en Egipto. Entonces, decidí que lo iba a hacer. Y solamente, qué valiente igual. Sí, pero leí también el contexto, porque estaba en su casa, estaba con su hija, me presentó a los vecinos. Yeah. Igual conocí a su mujer, aunque estuvo todo el tiempo en la cocina. Pero eso, por ejemplo, llegué a un lugar, tengo por ahí una foto, en ese tiempo no eran fotos digitales, maravilloso. Yo nunca había estado ahí. Ay, me emocioné. Nunca había estado en un lugar así, no habría entendido la cultura, no habría comprendido lo que significó cambiar el curso del río. No habría sabido cuál era el sonido de los gritos y qué significaban los gritos. Yo hoy día, cuando se gritan las marchas, por ejemplo, distingo entre, yo pienso cuando es por mi etnia o cuando es por otra etnia. Eso no lo habría aprendido si no hubiese hecho eso, por ejemplo. Entonces, esas cosas, otra persona habría dicho, no vayas, ¿cómo se te ocurre que vas a ir? Pero yo leí el contexto antes, leí las variables, ¿no? Además, él era un guía conocido, me mandó a buscar, entonces es posible hacer. Entonces, lo que quiero decir es que las experiencias improbables son posibles también cuando las evaluamos críticamente también. Por supuesto. Mira, qué bueno lo que tú dices, porque en el fondo no se trata de ir, ya yo me lanzo sin la evidencia que te muestra el contexto, porque justamente el pensamiento crítico lo que te ayuda es mirar todas las aristas. Entonces, claro, me imagino que tú evaluaste, mira, si voy, yo quiero conocer, quiero ampliar, ya está esto. No es como el mago del tarot que llega y se lanza, da lo mismo. No, es justamente analizar todo, ver qué implica, qué va a pasar, no sé qué, pero dar el paso, atreverte, y eso me encanta el ejemplo que das, porque en el fondo, cuando hacemos juntarse con un improbable, aparecen cosas mágicas. Incluso cuando vamos sin ningún objetivo, sino que de abrirte a la experiencia, de ver qué pasa. Yo ayer tuve una invitada acá en Perú, después de un año, que es la mamá de un hijo, de un compañero de mi hijo que vino. Yo no la conocía, nada. Yo en otra época yo hubiera dicho, no, que voy a invitarla porque en realidad no la conozco, qué lata, no sé, como que dije, ya, igual que para conocer a alguien, para conversar con alguien. Fue muy entretenido, no teníamos muchas cosas en común, pero fue darte la posibilidad de ampliar, de conocer, y ahora yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí, bueno, van a venir igual a comerse un asado el domingo, que mi marido ahí, pero ampliando. Y si yo no la hubiese invitado, si yo hubiera dicho, no, porque en realidad yo no la conozco, no sé, no, ¿para qué? Porque en el fondo era como que teníamos una cita de amigas,
pero no teníamos idea una de la otra. Ya, juntémonos y hagamos esto, unas cositas para picar y tomémonos un espumante y toda la cuestión. Mira, estuvo súper entretenido finalmente, pero sin ninguna... Eso es abriéndote a la posibilidad nomás, así como ya. ¿Quién sabe en qué termina todo eso? No. Claro, es que eso también es entretenido como... Y el escuchar también creo que es muy importante en esto del pensamiento crítico cuando tú... Porque ¿cómo puedes ser flexible y tener apertura mental si no escuchas al otro realmente desde su experiencia, desde lo que está viviendo? Si no te transformas en la escucha. Claro, porque si no yo tengo mi pensamiento, tú tienes el tuyo, hablamos, no nos escuchamos, no se transforma nada, no se produce nada, no hay co-construcción, no hay sinergia, nada. Pero para lograr cultivar esta fortaleza, la escucha es súper importante para abrirte a comprender cómo está pensando, cómo está experienciando la otra persona, para desde ahí fusionarse en lo que surja, porque nadie sabe lo que va a surgir con esa fusión de probables o improbables. Entró un pájaro a mi casa y lo estoy escuchando hace rato, pero no me puedo parar a sacarlo. Pero se está pegando a la ventana, pobrecito. Ya, justo lo escuché. Bueno, así es como el aleteo de los pájaros, que algo improbable que pasó acá, que entró un pájaro aquí. Cómo tú en la conversación te vas transformando, pero escuchando realmente a la otra persona, porque ahí logras abrir tu mente. Porque si no lo escuchas, da lo mismo, sigues pensando tú lo mismo, el otro sigue pensando exactamente lo mismo, pasaron un buen momento y chao. Y lo otro, Karen, yo creo que es importante decir, porque tú lo has resumido súper bien, pero bueno, uno es que nos vamos transformando, pero nos vamos transformando aquí en esto, no significa que yo después que te cuelgue a ti voy a hacer otra. Pero también comprender que yo no, porque yo entro a otro mundo, no me convierto en ese mundo. Y, claro. no estoy obligada a pensar igual que el mundo y a empezar a vivir en ese mundo. Entonces, eso es muy importante, porque por eso anda otra frase que a mí siempre me gusta, que dice: la cabeza es redonda para que el pensamiento cambie de dirección. Entonces puede ir para todos lados y tener la tranquilidad que en la nueva experiencia o en la nueva conversación voy a abrir voy a ampliar mi mundo, voy a tener esto que tú definiste de la amplitud de, ¿cómo es? Amplitud de mirada, apertura mental. Apertura mental, ¿no es cierto? Y voy a tener apertura mental, pero si no me gusta a mí ser eso, no importa, pero yo voy a conocer el mundo. Me mojé, me tiré a la piscina, salí yo tal cual soy, a lo mejor me cambió el peinado, así siendo bien concreta, pero esa es la experiencia. Y es muy bonito lo que tú dices, porque a mí muchas veces me ha pasado que de repente me junto con personas o tengo conversaciones con personas que, claro, como tú dices, hay una transformación en el momento y después yo sigo, pero también me abrió muchas cosas internas en mí esa conversación, porque yo también incluso puedo decir, ¿sabes qué? Esto no lo quiero, o sí lo quiero, o descubro que en realidad era algo totalmente distinto, pero eso es la apertura mental, esa es la posibilidad de experimentar y atreverte, darte permiso para tener estas vivencias que finalmente te hacen ser humana, porque en el fondo aplicar la reflexión al máximo con un otro. Hay una cosa que también que a mí me gustaría agregar, que también tiene que ver con qué tan atento, la atención plena, ¿no? ¿Cómo estamos de atentos cuando vamos a una nueva experiencia? ¿Y atentos a qué? Atentos ya sí a las variables externas, pero atentos a nuestra emoción. Y permitir que esa emoción, en esa mirada, en esa lectura de la emoción, entonces podamos ir tomando decisiones en torno a qué hacer frente a la nueva experiencia. Yo pienso que ese es un mecanismo que no lo conocemos muy bien. Yo todavía soy media apasionada para las reacciones. Tú también eres súper requete contra apreciativa. Pero ir leyendo, tener esa atención plena para leer atrás del entusiasmo incluso lo que va pasando y ser capaces de ir tomando decisiones. Eso yo pienso que ese debe ser como el sumum del pensamiento crítico, que voy tomando decisiones y transformándome en el momento, que es como enfrentar una emergencia para salvar la vida. ¿Sí? Cuando nos pasa eso, se nos ocurren 8.400 cosas y tomamos decisiones en nanosegundos.
Sí, Pero no, sí, cuando estamos fantástico. reflexionando, no. Me encanta, me encanta. Oye, se nos está pasando la hora, pero volando, 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 increíble. Rosita, para ir cerrando este tema que es apasionante y que podemos empezar con pequeñas acciones, podemos empezar con preguntas, con experimentar con improbables, con jugar también, aplicando y cultivando el pensamiento crítico para la nueva era, para lo que ya estamos viviendo, ya porque la nueva era ya está instalada, la estamos co-construyendo entre todos y todas. Cuéntame, Rosita, para los que después te puedan ver, cómo te pueden ubicar, en qué proyecto estás, para ir cerrando y dándote las gracias por tu presencia, por tus palabras y por tu pensamiento crítico, que desde ya a mí me abrió muchas posibilidades. Ah, qué bueno. No, me pueden encontrar en mis redes sociales. Ya me di el tiempo de poner por lo menos el mismo nombre en todas partes, porque si hay una persona floja para la norma, soy yo. Me encuentran como Rosa Celedón Figueroa. Hoy día ya estoy prototipando mi proceso de que no se va a llamar mentoría, no sé cómo se va a llamar, pero estoy trabajando ya un programa que es más estructurado, que va a tener un tiempo específico. Trabajo como psicóloga, mi especialidad es la sexualidad humana, me encanta. Así que trabajo desde ahí también. Proyectos en los que en este rato estoy trabajando, no trabajando, pero soy miembro del Consejo Asesor de Políticas de Género del Departamento de la Mujer de la MUNI de Quilicura. Estoy en un proyecto muy interesante también en Puerto Natales sobre soberanía alimentaria con mujeres. Y eso, estamos postulando con mi fundación a otra cosa, pero como las cosas no se cuentan para cuidar la energía. Muy bien. Muy bien. Yo estoy viendo ahora que la próxima semana estoy casi segura, pero no tengo acá la fecha, que la invitada es Andrea Donaire, porque vamos a hablar de la fortaleza del amor por el aprendizaje. Así que ahí vamos cada día invitando a una persona que encarna, según mi visión, esa fortaleza. Y ahí cada día vamos conversando en torno a la fortaleza para ir amplificando esta visión apreciativa, poniendo foco en lo mejor y deliberado. Y acá el foco en lo mejor es ampliar mi pensamiento, ampliar mi mirada, mis posibilidades y darme esa posibilidad de experimentar, como tú dices. Oye, Karen, y lo otro que se me olvidaba es que estoy haciendo un programa que se llama Caballeros, porque en mi empeño del pensamiento crítico quiero instalar una reflexión sobre esto de las construcciones, cómo nos vamos haciendo hombres y cómo nos vamos haciendo mujeres. Pero lo quise hacer desde los hombres, ¿sí? Entonces invité a Roberto Bravo la semana pasada, esta semana el Yoyo, pero de ahí se amplía la visión, la participación de los invitados. Vamos a tener después a un médico muy interesante, Claudio Méndez, vamos a tener a Ronald Sistek también para que tengamos la visión regenerativa, ecosistémica de lo que significa la dualidad en el futuro, y de ahí vamos a ir conociendo otros hombres que tienen trabajo muy interesante con hombres, y van a ser 7 programas, así es que los y las invito. Buenísimo. Porque también es un espacio de emerger. No es un espacio de certezas ni de entrega de mucho conocimiento, sino que de teoría, sino que de experiencias. Eso, me encanta porque también es el estilo que a mí me gusta cultivar, porque claro, el tema es, pero no sé lo que vaya a suceder, fluye como el agua, siempre digo, fluye como el agua. Agradecer a quienes están mirando, a los que nos van a ver después por YouTube, en Instagram, en Facebook. Y nos vemos la próxima semana en Mujer Apreciativa. Ya saben que es amor por el aprendizaje, y estoy casi segura que la invitada es Andrea Donaire. No me acuerdo si es el próximo, pero mira, tengo las 2 invitadas que vienen, es Andrea Donaire para el amor por el aprendizaje, y para la fortaleza de la creatividad a Clo Baeza, que es una arte terapeuta. Así que eso va a estar muy bello, viene a continuación. Así que gracias, y nos veremos la próxima semana. Gracias, Rosita. Muchas gracias, Karen, por la invitación. De verdad, muchas gracias. Lo pasé chancho. Nos vemos, gracias. Chao. Nos vemos, mi amor, que estés muy bien. Chao. Ahora vienen los auspiciadores.
fundadora de Envíos Pyme, patrocinadoras de Impulsa Emprende, lo cual nos tiene muy contentas de ser parte de esta iniciativa para las emprendedoras, y hoy les vengo a contar de qué se trata nuestro emprendimiento. Nosotras somos una empresa de logística que ofrece un servicio integral. Más allá de hacer la entrega física de tus productos, dentro de nuestra tarifa te otorgamos servicios que van a hacer una distinción en tu emprendimiento. La posibilidad de ofrecer cambios y devoluciones sin costo adicional, las entregas en 24 horas, lo cual te da una alta confiabilidad para tus clientes, la posibilidad de que seamos aliadas en redes sociales para poder llegar a más personas. Más importante, entregas con amor y cuidado, ya que nosotros te vamos a representar en cada entrega. La idea es que tú te preocupes de crear, de vender, de impulsar tu marca y dejar en nuestras manos la logística. Así que les dejamos invitadísimas a ver más de Envíos Pyme, seguirnos en redes sociales, hacer todas las preguntas que quieran y ser parte de Impulsa Emprende. Hola, yo soy Lirio Blanco, una emprendedora de la música, cantante chilena, y el día de hoy te quiero dejar invitadísima a que me puedas conocer a través de las diversas plataformas digitales, Instagram, YouTube, Spotify, lugar donde vas a poder escuchar mis canciones y también conocer un poquito más sobre mí. Te envío un abrazo grande y muchos cariños para ti.